Hola hermanitos, buenas tardes. Vamos a seguir con el capítulo 11. A mí esta vez me tocó el resumen. El título que tiene, bueno, en la Reina Valera, el capítulo 11 dice un remanente escogido por gracia. El resumen que voy a dar es de la semana pasada, que corresponde a los versículos 17 al 24. Nosotros en este pasaje, en esta porción de este capítulo, podemos darnos cuenta cómo Pablo está detallando la unidad del pueblo de Dios. Eh, en los versículos, bueno, en los versículos, me equivoqué, no era desde el 17, del 11 al 24. Eh, en los versículos 11 y 12, Pablo nos dice prácticamente que gracias a, que a los israelitas que no pudieron agradar a Dios porque no creyeron en Jesús, no todos, algunos israelitas sí fueron y sí creyeron, pero fue una gran parte de la que no fue y no creyó en nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a ese evento, entre comillas, nosotros tenemos las opciones de añadirnos a ese olivo, como después lo vamos a detallar un poco más. Y esto lo podemos ver en Juan 1, del versículo 10 al 13, donde dice: en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese versículo, esa parte del versículo 11, es muy importante para que nosotros podamos entender cómo nosotros fuimos añadidos a a este, a este olivar que representa después, nos vamos a dar cuenta que representa la iglesia de Cristo. Después continúa el versículo 11 y dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En los versículos 13 al 16, Pablo le habla a los gentiles. Nos podemos dar cuenta que le habla a los gentiles, o sea, a nosotros. Y él espera también, en esos versículos nos da a entender que él espera que el pueblo judío, los israelitas que no creyeron en su momento, ojalá Dios quiera, en algún momento lo puedan hacer para que ellos también puedan volver a este olivar. Sí. Me compone. La voz no se escucha, hermano Sergio. Ahí sí, voy a desconectar el video entonces. Ya se escucha ahora. Voy a conectar, igual que tengo problemas de eso. No sé si está bien ahí. Sí, se escucha bien. Ya. Bien. Le estaba diciendo que ya que en Juan 1, del 10 al 13, nos explica, o sea, nos enseña ese pasaje que, como dice, tal cual dice: en el mundo está y el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y gracias a esa frase que sale en el versículo 11, la primera parte, vamos a poder explicarlo, el tema del olivo, que sale más adelante. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En los versículos del 13 al 16, Pablo le habla a los gentiles, o sea, a nosotros, y él en estos versículos también espera que los judíos que no fueron añadidos porque no creyeron, puedan aceptar el mensaje de salvación que le traía a los gentiles primeramente, y así como lo estaban aceptando los gentiles, Pablo espera que estos judíos también lo reciban y lo acepten. Por eso podemos ver en el versículo 16 que termina diciendo, si la raíz es santa, también son las ramas santas. Después en los versículos del 17 al 24, Pablo no podemos ver que nos detalla la unidad del pueblo de Dios, como les dije al principio, y hace una representación del olivo, el olivo natural y el olivo silvestre. En el olivo natural, nosotros conocemos que el olivo natural es el que produce frutos. En cambio, el olivo silvestre no es así. En el olivo natural produce frutos, como dije, y también produce savia. Y por eso que hace la comparativa y explica en ese entonces, para que en ese momento, el tema del olivo, en esa región es muy conocido. Todos conocen cómo es el proceso de injerto, de cortar ramas, de añadir nuevas ramas. Ellos lo entendían muy bien. Yo creo que en la época que vivimos nosotros, si no nos dedicamos a la agricultura, podemos entender de cierta forma lo importante que lo que significan estos injertos. Y por eso que hace un ejemplo del olivo, como fueron cortadas las ramas que no daban fruto. Se refiere a los israelitas que no creyeron y fueron injertadas los que darían fruto, o sea, los gentiles que creímos y los que estaban creyendo en ese entonces. Es así como nosotros somos injertados en la iglesia, haciendo la sombra de que las raíces de ese olivo es Cristo, nuestra cabeza de la iglesia es Cristo, la rama, y la rama somos nosotros. Nosotros vamos creciendo gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, en los últimos versículos, en el 23 y en el 24, Pablo también nos enseña que los frutos de este olivo, de este árbol, son de buena calidad. Y Pablo, de nuevo, dice que espera que ellos, los israelitas, puedan volver a ser injertados. Y termina diciendo, dice en este olivar, que todo es de buena calidad. Y esto a mí me hace entender que nos llama a perseverar cada día, a ser mejor. Porque si nosotros no somos de buena calidad, nosotros de cierta forma podemos ser cortados también, podemos ser cortados. Si nosotros dejamos de creer, si nos apartamos tanto, no sé, puede ser que nos apartemos tanto de Dios que al final Dios va a decidir cortarnos, así como dice su palabra en estos versículos, en los últimos versículos del 23, 24, que así como el pueblo israelita fue cortado porque no creyeron, nosotros igual tenemos que saber perseverar para seguir creciendo, para seguir dando buenos frutos, para hacer un buen fruto para este olivo que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que pude entender la semana pasada y lo que he estado estudiando estos días, hermanos. Así que ahí le dejo a nuestro hermano Víctor, al parecer va a seguir con el 25 hacia adelante.
Gracias, Sergio. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Muy claro y muy sencillo, pero profundo al mismo tiempo. Bueno, seguimos adelante, hermano Víctor Armando Gómez Pérez, nuestro maestro del momento. Muchas gracias, querido hermano Roberto. Muchas gracias a todos mis queridos hermanos por darme la oportunidad de dirigirme delante de su presencia, y está muy agradecido con todos ustedes, porque con ustedes, y gracias a Dios que nos da la oportunidad de servirle y agradarle cada día que nos da la vida. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga a todos ustedes, que Dios bendiga siempre sus familias, sus hogares, sus trabajos, que Dios siempre esté con ustedes caminando hasta el fin del mundo. Bueno, queridos hermanos, el estudio bíblico de Romanos capítulo 11 y el versículo 25 al 36, vamos nosotros hoy día tener el privilegio de poder dar este tema, que gracias a Dios que nos ha dado esta oportunidad, y vamos a darle con una introducción una introducción con un breve resumen acerca de todo el capítulo del versículo 11. El resumen, hermano mío, Pablo, con el versículo 32 del capítulo 11, termina el desarrollo del tema de esta epístola, que comenzó en el capítulo 1 de Romanos y el versículo 16, cuando Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahí queremos que nos enfoquemos a todo aquel que cree. Esa es la palabra clave, hermano. A todo el que cree. Al judío primeramente, y también al griego, como le dice el texto bíblico. Bueno, hermanos, sabemos todos nosotros que es el evangelio. Es el poder de Dios para salvar. Los primeros 10 versículos responden a la inferencia falsa de que, según la predicación de Pablo, Dios ha rechazado terminantemente al pueblo judío, hasta el último judío. Aunque afirma Pablo que Dios había rechazado a Israel, este rechazamiento no fue total, porque sabemos que siempre quedó un remanente, unos individuos que habían creído en la fe en Cristo Jesús. Este rechazamiento no fue total, hermanos míos, como tampoco lo fue el caso como Elías lo suponía. Como en el caso de Elías, Dios tenía un remanente de miles. Y ahora en estos tiempos, así ahora hay un remanente escogido para el llamamiento de la gloria de Dios. En los versículos del 11 al 24, Pablo declara los principios que regulan la elección por gracia. Como nación, Dios los había desechado por su incredulidad, por su dureza de corazón, por su rebeldía. Pero no como individuos, los judíos incrédulos se encontraban desechados a causa de su incredulidad. Como los gentiles estaban en pie a causa de su fe,
Dios excluye al que no cree en Cristo Jesús y reconcilia al que sí cree en Él, en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Así es que el judío y el gentil se encuentran en la misma situación, rechazados o excluidos. Los judíos incrédulos, porque no creían, si volvían a Dios en la fe en Cristo Jesús, serán admitidos de nuevo a la gracia de Dios. Admitidos o aceptados los gentiles obedientes al Evangelio por su fe en Cristo Jesús. Si dejan de creer y vuelven atrás, serán desechados. Dios trata a todos de igual manera, hermanos, porque Dios no hace excepción de personas. Y sigue presentando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en los versículos 25 al 32. Pablo termina su argumentación por la dirección del Espíritu Santo en vista del plan de Dios de salvación. Todos van a ser salvos de igual manera por la fe en Cristo Jesús, si creemos de todo corazón. Todos son pecadores y la misericordia de Dios se extiende a todos por el poder del Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio, hermano mío, es la verdad de Cristo Jesús, que nos libera de la esclavitud del pecado. Entonces, cuando una persona reconoce, un individuo reconoce, un pecador reconoce que está extraviado de la misericordia y la voluntad de Dios, entonces ahí le presenta al apóstol Pablo a Jesucristo crucificado, el Redentor, en que podamos ser salvos. La fe verdadera en Cristo Jesús. Y luego, hermanos, en los versículos finales, los 33 al 36, Pablo alaba a Dios por la redención humana diseñado. Dios. El hombre no tenía nada que ver con el grandioso plan de salvación. Al hombre le toca aceptar la oferta de Dios por la obediencia al Evangelio. En lugar de muchos individuos, muchas personas, hasta de muchos cristianos, en lugar de quejarse o proponer algún otro medio de salvación, se pierden, porque no están andando conforme a la voluntad de Dios, conforme Dios ha diseñado un plan perfecto para que usted y yo y todos los que creemos en Cristo Jesús seamos salvos. ¿Dónde le encontramos eso? En el Nuevo Testamento. Esto es, hermanos míos, que Pablo trata de enseñar. Lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos, la seguridad que todos nosotros los fieles seremos salvos. Ahora, vamos a entrar, hermanos míos, al estudio de Romanos capítulo 11, del versículo 25 al versículo 36. Y por favor, si alguien me puede ayudar con la lectura bíblica. El tema principal, hermano, de... Sí, hermano. 25 al 30. Ya. Al último. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles,
y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a entrar en el estudio acerca de el versículo 25. Cuando Pablo dice, porque no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, el tema como título principal acá tengo, el plan de Dios para Israel incluye su restauración eventual. La promesa de que todo Israel será salvado. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo de poder, no quiero, hermanos, que ignoréis. Esa es la pregunta de Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis. Pablo no quiere que los hermanos ignoren que aquí llama este misterio. Por eso se lo explica. Misterio. Si el misterio referido no pudo ser entendido y así permanecía misterioso, entonces el deseo de Pablo era que yo quiero hacia los hermanos gentiles fue en vano. En este contexto se usa la palabra no para indicar algo no entendible, sino algo más allá de la comprensión humana sin la ayuda de una explicación divina. Por ejemplo, vamos a confirmarlo, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí su argumento en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y también vamos a ir al versículo 16. De los ángeles, traído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a confirmar para que nosotros quede plasmado aquí el argumento de Pablo, aquí en nuestra carrera espiritual, en nuestras vidas como cristianos hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, hermanos, el misterio de este versículo tiene que ver con el endurecimiento en parte de los individuos judíos, para que no fueran arrogantes los gentiles cristianos en cuanto a sí mismos. Pablo quiso que entendieran esta cosa profunda. La plenitud de los gentiles, la misma palabra plenitud, se emplea en los 12 que estamos estudiando aquí de la carta de Romanos, del capítulo 11 y el versículo 12. Aquí Pablo dice, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. Y aquí hace una pregunta, Pablo, ¿cuánto más su plena restauración? El misterio de este versículo tiene que ver con el endurecimiento en parte de los judíos para que no fueran arrogantes los gentiles cristianos en cuanto a sí mismos. Pablo quiso que entendieran esta cosa profunda. Plenitud de los gentiles, como hemos visto en el versículo 12, se traduce en la versión revisada en 1960, plena restauración. Y en este versículo que estamos estudiando, en el versículo 25, plenitud, como no habla Pablo de la plena restauración de todos los judíos, en el versículo 12 tampoco habla de una plena restauración de todos los gentiles, como va la palabra plenitud en este versículo, así debe ir en el 12, para que todos comprendamos que Pablo habla de estar completos, los judíos en Cristo. Aquí habla de estar los gentiles. No habla de todos los judíos allí, ni de todos los gentiles aquí, sino de creyentes en Cristo. Sean judíos o sean gentiles, el apóstol Pablo bien claro dijo que la salvación del evangelio es el poder de Dios a todo el que cree. Dios no hace excepción de personas. Y vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 15, versículo 9 al 11. Ahí, por favor, me apoya un hermanito o una hermana que pueda leer Hechos, capítulo 15, versículo 9 al 11. Dice así la palabra de Dios: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Muchas gracias, amigo David. Y también usted lo puede apuntar por el tiempo, que no vamos a poder leer todos los versículos. Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16. Y de los versículos 34 al 47. Y también Hechos capítulo 11, del versículo 1 hasta el versículo 18. La cosa, misterio, que convino a los hermanos gentiles saber, para no ser arrogantes en cuanto a sí mismos, era que aumentaba y continuaba el endurecimiento de los judíos y crédulos al componerse la iglesia más y más de creyentes gentiles, completos en Cristo Jesús. Este endurecimiento, hermano, duró hasta estar compuesta la iglesia casi de convertidos gentiles únicamente. La expresión hasta que no indica necesariamente algo
ha de seguir entonces? Algunos maestros tienen a Pablo afirmando que se endurecerán los judíos hasta que estén convertidos todos los gentiles y que entonces serán convertidos todos los judíos. Otros afirman que se endurecerán hasta que Dios haya tomado de los gentiles todos los conversos gentiles que quieren. Y luego cesará el evangelio entre los gentiles y serán convertidos los judíos que vivan en este tiempo. Pero estas suposiciones no tienen base en este versículo que estamos estudiando, en Romanos capítulo 11, versículo 25. Ni están de acuerdo con el resto de la revelada palabra de Dios. No están de acuerdo. Pablo está diciendo que la una cosa pasa hasta que la otra se realice. La una cosa era el endurecimiento de los judíos y la otra era el entrar la situación en la iglesia en que la membresía en su gran mayoría es de gentiles completos en Cristo. La historia de la iglesia es el siglo primero, según es revelada en el Nuevo Testamento. Prueba que esto es lo que en realidad sucedió en aquel tiempo. Los judíos incrédulos, no los convertidos, por eso dice Pablo, el endurecimiento en parte, no era de todos, era en parte, porque no se endurecieron todos los judíos, hermanos. Se oponían fuertemente a la iglesia desde el principio, hasta que fue compuesta la iglesia casi de gentiles solamente. Los hermanos gentiles necesitaban saber que así iba a ser, para no enorgullecerse. Este es el punto del apóstol Pablo en este versículo, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Esta es una advertencia, hermanos, que debemos tomarla en serio. Nosotros los cristianos no debemos de ser ignorantes de este misterio. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Pablo resume su punto de Romanos capítulo 11, del 11 al 24. Porque el propósito de Dios de permitir el endurecimiento en parte de venir sobre Israel es para que haya entrado la plenitud de los gentiles. En parte, la idea de algo temporal. El endurecimiento de Israel es temporal. Un día los judíos se darán cuenta de su endurecimiento y de su necedad y aceptarán a Cristo Jesús y la gloriosa restauración de este pueblo traerá la era del reino de Dios. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice el apóstol Pablo. En ese momento, Dios de nuevo pondrá su atención en su plan desde la eternidad sobre Israel una vez más, por su gracia, por su misericordia, para que todo Israel sea salvo. El plan de Dios desde la eternidad no pone su atención en todos de una manera uniforme o a través de la eternidad. Por eso que el apóstol Pablo trata de argumentar aquí sobre el plan divino de el pueblo de Israel y de los gentiles, porque Dios no hace excepción de personas. Cuando vemos el versículo 16 del capítulo 1, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios.
para salvación a todo el que cree, al judío y al griego. Esto es lo que Pablo trata de definir. Trata de definir que si nosotros permanecemos en la fe en Cristo Jesús, seremos salvos. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y seamos salvos. Sabemos que Dios tiene un plan perfecto para todo el que cree. Por eso Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y seamos salvos. Vamos a ver nuevamente, hermanos, el versículo 26 y 27 del capítulo 11. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pablo enfoca aquí en estos versículos y luego dice, no hay justificación alguna para esta traducción. La palabra griega "houtus" significa así o de esta manera. Las versiones hispanoamericanas, moderna, americana, estándar en inglés, la Biblia de las Américas y otras buenas dicen así. Houtus es adverbio, indicando manera. Dice Pablo así. ¿Cómo? La salvación de Israel es como fue profetizado en estos pasajes que hablan de Isaías y de Jeremías. Cuando Isaías estaba profetizando en el capítulo 59, versículo 20, y el versículo 27, y el Isaías capítulo 27 y versículo 9, como también lo dice en Jeremías, capítulo 31, y los versículos 33 y 34. Y también como lo dice en Hebreos, capítulo 8, y versículos 10 al 12. Vamos a leer un versículo, hermano mío. Vamos a ver qué dice Isaías 59, 20. ¿Quién me apoye, por favor? Dice así la palabra de Dios. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Amén. Muchas gracias, hermano mío. Es como Pablo ha estado explicando en este capítulo de Romanos que estamos estudiando en esta hermosa tarde, hermanos míos, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Cristo Jesús es el Redentor o libertador. Como lo dice Hebreos 8, 10 al 12. A ver, hermanito. Capítulo 8, versículos 10 al 12, Hebreos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados o iniquidades. Muchas gracias, hermano Roberto. Bueno, hermano, aquí Pablo está explicando. Pablo en los versículos anteriores había explicado que Israel
siempre estaban con Dios. Y vamos a ver aquí cuando nuevamente el apóstol Pablo da su argumento. Pablo en los versículos anteriores había explicado que Israel había sido desechado. No totalmente, porque según la profecía había un remanente y quebrado del olivo a causa de su incredulidad. Por eso lo confirma en el versículo 20. En el versículo 20, ahí lo confirma el apóstol Pablo. Bien por su incredulidad fueron desgagadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y que por su fe los gentiles obedientes al evangelio, pues millones de gentiles rechazaron al evangelio de Cristo Jesús. Habían sido injertados, convertidos a Cristo para participar con los judíos obedientes en la del evangelio, el favor de Dios. De nuevo, hermano, ellos se convierten al Señor, si se arrepienten. Así como los demás hombres se salvan, serán salvos ellos, si dejan su incredulidad. No hay otra manera, porque veamos lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 11. No hay otra manera, hermanos. Hechos capítulo 15. Y el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Bueno, hemos visto las profecías que comenzaron a cumplirse el día de Pentecostés. Aquí, Pablo, cuando se predicó sobre los términos del Evangelio, vemos aquí el apóstol Pedro, por primera vez dio el primer discurso que ve el Evangelio en el día de Pentecostés. Los que abogan por la restauración de la nación judaica admiten que la primera de las dos profecías que hemos mencionado en Isaías ya se cumplió, pero que la segunda todavía no se cumple, la que dice Jeremías. Si la segunda que vemos en Jeremías 31, del versículo 33, 34, como parece ser, sin duda se cumplió donde hemos leído nosotros en Hebreos, capítulo 8, y le hemos dado la lectura del versículo 8 y hasta el 13. De todas maneras, de la manera así como es descrita en este libro, que es introducida cuando Pablo empieza su capítulo 1 y versículo 16, que todo Israel será salvo. ¿Y qué va a ser salvo? Y esto es por el evangelio, hermano. Todo Israel. No quiere decir que cada individuo de esta nación será salvo. Como tampoco quiere decir que cada uno de los gentiles va a ser salvo. Como lo vemos aquí en Hechos capítulo 15, versículos 7 al 11. Y vamos a dar aquí una lectura
donde aquí el apóstol Pablo dice bien claro, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí está hablando el apóstol Pedro, que escucharon los gentiles el evangelio que fue predicado por el apóstol Pedro y que creyeron. Aquí vamos a ver, hermanos míos, que todo Israel no quiere decir que cada individuo de esta nación será salvo. Quiere decir que cada uno de los gentiles va a ser salvo. O que todos los hombres van a ser justificados. Como le dice Romanos 5:18. Romanos capítulo 5, versículo 18. Como dice el hermano, vamos a correr, hermano, vamos a correr por el tiempo. Dice la palabra de Dios. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, hermanos. Entonces, esto es lo que tratamos de nosotros de ver a través de las Sagradas Escrituras, que todos los hombres van a ser justificados. La promesa de perdón es para toda criatura que cree, pero basada en la obediencia del individuo, de la persona. Todos serán salvos de la misma manera, los que van a ser salvos. Esa manera es según lo que está escrito, y lo que dicen las escrituras es que va a salir un libertador. Ahí vamos a ver que ese libertador o salvador, y que por él habrá remisión de pecados. Y sabemos a través de las escrituras que el libertador y salvador es Cristo Jesús. Todo apunta a la salvación por el evangelio. Como lo dice en Romanos capítulo 6 y versículos 17-18. ¿No sabéis que si hoy sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué gran regalo, hermanos míos, que hemos tenido. Vemos aquí, hermanos míos, que el apóstol Pablo estaba diciendo a los hermanitos judíos y a los hermanos gentiles que todo Israel será salvo. Todo Israel no es el Israel espiritual. No es el Israel espiritual, hermano. Como le dice Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque ese Israel está espiritualmente ciego, e endurecido, en incredulidad, en rebeldía. Por lo tanto, no debemos considerarlo como Israel espiritual. Hay una distinción, hermanos, entre Israel nacional e Israel espiritual. Pablo lo pone en claro, como lo dice a los hermanos que estaban en Galacia, en el capítulo 3, versículo 7. Por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 7. ¿Y alguien me puede ayudar, por favor, con el texto bíblico?
Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Bueno, hermano, aquí vemos y otros pasajes, sin embargo, Dios todavía tiene un plan y propósito para Israel y les traerá la salvación. Es imposible que todos nosotros entendamos, hermanos, que Dios tiene un propósito para todo el que cree. Para cualquier individuo que se somete a la voluntad de Dios en obediencia, tiene vida eterna. Vamos a ver qué dice, hermano mío, aquí en los versículos 28-29 del capítulo 11 de Romanos. Versículos 28 y 29. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Wow, hermano, aquí vemos algo profundo. Aquí vemos una riqueza espiritual, un llamamiento celestial que Dios está trayendo a todo el que cree. Cuando Pablo dice aquí, son enemigos, trata de decir que son aborrecidos. La palabra es adjetiva e indica el opuesto de amados. Es otro adjetivo. Los judíos desobedientes que rechazaban el evangelio se oponían fuertemente al evangelio que incluía a gentiles también, porque odiaban a los gentiles. Les aborrecían, hermanos. No querían ver, no querían oír, porque estaba endurecido su corazón y estaban ciegos. Por eso Dios los desechó, hermanos. Los aborrecía hasta el punto de rechazarlos. En este sentido eran aborrecidos por causa de los gentiles, porque los gentiles eran obedientes al evangelio. Si vemos rápidamente lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 18. Ayúdenme, hermanito, por favor. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Pablo aquí está dando aquí el mensaje a los filipenses, que hay muchos, dice, muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero en otro sentido, eran amados de Dios. En vista de haber sido el pueblo escogido por el cual vino Jesús según la carne, como le dice Romanos capítulo 9, versículo 5, Dios no se había arrepentido de su escogimiento de este pueblo, del cual eran los padres, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Por causa de estos padres, Dios tuvo misericordia y Dios amaba todavía el pueblo judío, pero no por causa de los judíos rebeldes mismos. Y cuando Pablo trata de seguir explicando en esta carta, en estos versículos, cuando dice los dones, el llamamiento, esto se refiere a los llamamientos de los patriarcas, hermanos, y los dones o favores que Dios les extendía en vista de los pactos y promesas hechos con ellos y a ellos. Siempre apuntando a la dispensación cristiana en la cual Dios es el padre de todos los descendientes espirituales de Abraham.
como lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Por favor, hermanito, léalo, por favor. ¿De qué libro, hermano? Gálatas capítulo 3, versículo 29. Dice así la palabra de Dios: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Muchas gracias, hermano David. Bueno, sigamos, hermano, que Pablo sigue diciendo, no tenía Dios por qué arrepentirse de esto. Porque aunque los judíos como nación rechazaron el evangelio de Cristo, el remanente y los gentiles obedientes siguen siendo el pueblo llamado de Dios. Lo confirmamos en Romanos capítulo 9, versículo 24. Estos constituyen el Israel verdadero, los creyentes que creen en la fe en Cristo Jesús. También lo puedo confirmar Romanos capítulo 9 del versículo 6 al 8. Estos dones aquí referidos no tienen nada que ver con los dones del Espíritu Santo, sino con las cosas concernientes a la salvación por el Evangelio de Cristo Jesús. Sigue hablando Pablo, sigue diciendo que ha desechado Dios a su pueblo. No, de ninguna manera, porque todo Israel será salvo y la plenitud de los gentiles también entrarán en la salvación. Veamos el versículo 30-31 del capítulo 11. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. En otro tiempo, Pablo dice, es decir, antes de su conversión a Cristo, misericordia por la desobediencia de ellos. Los gentiles recibieron la misericordia de Dios por medio de su obediencia al Evangelio. Y es así como también nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, porque hemos creído y hemos obedecido el plan divino de Dios. Cuando Pablo dice que por la desobediencia de los judíos rebeldes, en cuanto a ser la ocasión de tener los gentiles el evangelio predicado a ellos, en el texto griego se emplea la voz dativa que aquí indica la ocasión o consecuencia. Es decir, la consecuencia de rechazar el evangelio a los judíos fue el ir los apóstoles a los gentiles con el evangelio, porque los judíos rechazaron la verdad, rechazaron el evangelio, rechazaron a Cristo Jesús, rechazaron al Mesías, hermano. Y Pablo y los demás colaboradores y siervos y Bernabé, ¿qué hicieron? Se fueron a los gentiles. Pero aquí vemos que la consecuencia de rechazar el evangelio a los judíos fue el ir los apóstoles a los gentiles con el evangelio. Así es que el rechazamiento del evangelio de parte de los judíos fue la ocasión de tenerlo predicado los gentiles. En este sentido, los gentiles hermanos recibieron misericordia por la desobediencia de los judíos.
Claro es que Pablo no está diciendo que la misericordia extendida a los gentiles dependía de rechazar los judíos el evangelio. No está diciendo. La desobediencia de los judíos, hermano, vino a ser la ocasión y el medio de beneficio para los gentiles. Ellos también alcanzan misericordia, porque Dios no hace excepción de personas, sino que Dios se complace de todos aquellos que le obedecen y le temen. Si uno deja su incredulidad. Por eso Pablo le dice a los judíos que tienen que dejar su incredulidad y volver al Cristo resucitado, al Mesías, al Redentor, al Salvador. Más bien, hermanos, Pablo sigue diciendo, ellos también alcancen misericordia. Más bien alcancen ahora misericordia. Como dice la versión hispanoamericana y otras buenas Biblias, buenas diccionarios, en el texto griego de Westcott y Hor aparece la palabra ahora en esta frase. Es significante porque comprueba que Pablo no hablaba en profecía de algún tiempo futuro, de aquel tiempo de 20 siglos o más, cuando recibirían los judíos como nación la misericordia, la conversión a Cristo. Dice Pablo que ahora alcancen misericordia. La misericordia es la gracia de Dios. Es el amor de Dios. La misericordia, hermanos, extendida a los gentiles en el Evangelio, comprueba que también los judíos desobedientes también tenían la garantía de misericordia a su alcance, así como lo tenemos yo, usted y todos los que creemos en Cristo Jesús. Dios no hace excepción de personas, hermanos míos. La misericordia obtenida por los gentiles era la ocasión que comprobaba que los judíos también podrían obtenerla, podían recibirla. Si ellos volvían de su incredulidad a obedecer ahora a Cristo Jesús. Sigue diciendo Pablo en su argumento. También ahora alcance misericordia todos si creyeren en el poder del evangelio de salvación. Como consecuencia de recibir misericordia a los gentiles, los judíos también ahora pueden recibirla, dice Pablo, porque el evangelio de la misericordia de Dios es ahora para todas las naciones, es para todo el que cree, como Pablo empieza en el capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo el que cree. Una salvación, hermano. Por eso Pablo da aquí un enfoque que solamente el evangelio de Cristo Jesús puede salvarnos. Veamos, hermanos, el capítulo 11, versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Este versículo confirma lo dicho en los versículos 30 y 31, lo que estamos estudiando, hermanos míos. Como dice aquí hay una palabra, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Quiere decir, no que Dios hizo pecadores de todo el mundo, sino que aquí vemos, considera a todos como pecadores. Y como lo dice la carta, usted ya lo sabe, que dice Romanos 3:23,
6:23. Entonces vemos, hermano, que sino que considera a todos como pecadores porque todos han pecado. Como le dice, confirmó el capítulo 3, versículo 9 y 23. Todo el mundo está en la misma condición espiritual delante de Dios. Todos están condenados por el pecado, pero todos pueden alcanzar la misericordia de Dios en el Evangelio. Como Él, estar sujetos todos en desobediencia dependía de sus propios hechos. Así también el alcanzar misericordia de Dios depende de ellos. La salvación es condicional. Depende de la obediencia del hombre a Jesús. Pablo sigue en Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro. Veamos nuevamente el versículo 33 al 36. Cuando vemos el capítulo 11, versículo 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? Pablo aquí presenta unas preguntas. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el espíritu? Perdón, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos míos. Estas palabras llenas, recargadas de mucho amor, de sublimes, de admiración, se refieren a las provisiones para salvación reveladas en el Evangelio y presentadas en esta epístola. Dios ha hecho uso de hombres y naciones y llevado a cabo decisiones al desarrollar el plan de salvación para el mundo. Dios no ha dependido del hombre, hermano, ni le debe nada. Todo es de Él. Él es el Creador. Él es nuestro Padre bendito, que por Él susciten todas las cosas y todo le pertenecen a Él. Por eso dice Pablo, todo es de Él, por Él y para Él. Sus juicios, o sea, las decisiones, por ejemplo, en el caso de escoger a Jacob en lugar de Saúl, son los designios de Dios, son las cosas de Dios. Por eso, hermanos míos, tenemos que ver aquí que inescrutables son sus caminos, cuando dice el apóstol Pablo, inescrutables son sus caminos, por los cuales se movía Dios a realizar el plan de salvación, concebido en su mente aún antes de la fundación del mundo. Como lo dice en el capítulo 16, versículo 25-26 de Romanos, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, y Tito capítulo 1, versículo 2. Pablo sigue diciendo, ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién es su consejero? Como lo dice Isaías 40, versículo 13. La respuesta, nadie, hermano. No consultó Dios con nadie en el desarrollo del plan de salvación. Fue asunto de Dios, fue asunto oculto. Pero en el debido tiempo Dios reveló su mente a los hombres por medio de sus santos
apóstoles, como le dice Romanos 16, 26 y 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Quién le dio primero a Dios? ¿Quién le va a recompensar a Dios? Dios no debe a nadie, hermanos. Nadie ha dado a Dios primero. Y por eso lo que da Dios al mundo, lo dio cuando entregó a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario, para que seamos nosotros justificados, redimidos y perdonados de nuestros pecados. Como dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por gracia, hermano. Es por gracia. Y como deuda, nosotros tenemos que ser hijos obedientes. Tenemos que ser fieles a él. Como le dice Efesios 2 y el versículo 8. El hombre no tiene que quejarse, hermanos, sino debemos estar muy agradecidos con Dios, que ha diseñado un plan perfecto para salvar a todo el que cree, sea al judío, al griego. Dios no hace excepción de personas. Dios siempre está recibiendo a todas las personas con un corazón contrito y humillado, y así el fin de nuestras almas, la recompensa será la vida eterna. Bueno, hermanos, queridos hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Gracias, Víctor. Te aventaste. Una buena lección. Espero que hayamos tomado nota todos. Ahí está nuestra hermana Lisbeth, estuvo Diana presente y llegó nuestro hermano Henry. Y aquí está nuestro hermano Víctor, el maestro de hoy. Muy bien. Perdón que estuve tarde. Fui a llevar a Samuel para que recogiera el carro que estaba roto. Qué bueno que ya está arreglado. Sí, más o menos. Más o menos. Ok. Entonces le toca el resumen a Edwin o a Jacobo. ¿A quién le toca primero? ¿Quién es el que dio más reciente? ¿Jacobo o Edwin? Yo di el más reciente, hermano. Pues le toca a Jacobo. Jacobo, usted da el resumen del 11, del 25 al 36. Después sigo yo del hermano Jacobo. Ok. ¿Está bien, Jacobo? Capítulo 11. Del 25 al 36. ¿De qué libro? Amén. Romanos. Romanos. Usted le toca el resumen la semana que entra. Y seguimos con el versículo del capítulo 12 a partir de la semana que entra. ¿Ok? Amén. Y les agradezco a todos su presencia, su atención. Nos tenemos que ir porque en un ratito ya comienza la clase con Vicente de Efesios. Quedan 20 minutos nada más. Y hay que tienen que ir a cenar algunos, ¿verdad?